Hola, ¿cómo estáis? Vamos con el último de estos 3 tutoriales dedicados a la pintura barroca en Flandes y los Países Bajos. Y nos habíamos quedado a punto de estudiar a los 3 grandes pintores del siglo XVII holandés: Rembrandt, Johannes Vermeer y Frans Hals. De Rembrandt ya habíamos visto su auténtica obsesión por el autorretrato, por retratarse en los diferentes momentos de su vida, como una muestra para la posteridad del paso del tiempo y lo que produce en un rostro humano. Rembrandt es quizá, sin duda, aparte del más magistral, el de vida, ¿cómo deciros?, más complicada de estos 3 autores. Rembrandt en su vida conoció tanto el triunfo como el fracaso y la pobreza, tanto el lujo y la riqueza como la carestía. Y además fue el más original, el que más se alejó de lo que era hasta entonces la pintura más convencional de su época y de su país. Rembrandt es hijo del barroco en cuanto a su interés por la luz, por el claroscuro y en cierto modo por su influencia del tenebrismo italiano, de Caravaggio. Pero él hace una pintura, sobre todo en sus primeras obras, muy intensa en sus efectos de luces y sombras, pero siempre con un tono dorado muy distinto al tono crudo y tenebroso de Caravaggio. Y a medida que va evolucionando, va haciendo cada vez una factura, unas pinceladas más sueltas en sus cuadros y una mayor introspección, un mayor estudio psicológico en los personajes que retrata, porque sobre todo Rembrandt es un pintor de personajes, de retratos, de autorretratos o de figuras. No dependía ni de reyes ni de nobles. Como buen holandés dependía del mercado, de los clientes, sobre todo burgueses ricos, que le quisieran comprar sus cuadros, sus grabados, porque va a ser un enorme grabador. Antes de Goya, yo diría, junto con Durero, que es el mejor grabador de la historia, de lo que llevaban de historia del arte, o dibujos, que también es un gran dibujante. Y el caso es que era de familia humilde, porque como veis aquí, pues era de familia de panaderos y molineros. Pero le dio por el arte. Al hacer también grabados y dibujos, pues practicó con maestría la técnica del agua fuerte y el dibujo a carboncillo, pero sobre todo lo que hace son cuadros al óleo. Temas también tuvo de todo tipo. Hemos hablado de que es un gran retratista, pero sus pinturas religiosas, lo veremos, pues tienen una auténtica espiritualidad de la que muchas veces carecen los cuadros de este género. También practicó la mitología muy a su manera y, por supuesto, siendo del mundo de los Países Bajos, como no iba a practicar las obras de género costumbristas, ¿no?, o los paisajes o los bodegones, las naturalezas muertas. Si nos centramos en estos últimos, pues tenemos uno que es un auténtico adelantado a su tiempo. Diréis, qué feo. Sí, no digo yo que sea bonito retratar un buey abierto en canal, pero claro, en el siglo XVII, tomar esto como motivo de un bodegón y hacerlo con esta factura tan suelta, tan impresionista, si os dais cuenta, aquí casi no hay dibujo y todo está hecho prácticamente a base de pinceladas de color, pues es adelantar más de 200 años el impresionismo. Lo cual tampoco nos debe extrañar mucho, porque si hemos visto al Tiziano anciano o al Rubens también mayor, o luego veremos a Goya, pues en general veremos que todos estos autores geniales, a medida que envejecen, se van liberando de la factura muy acabada y del dibujo muy preciso y van dándose más a una pintura de pinceladas más sueltas, más pastosas. Bien, entonces, la pincelada en Rembrandt está claro que tiende a ser suelta más a medida que va envejeciendo. La manera áspera que decían entonces, ¿no?, a base de manchas más que de dibujo. Y por supuesto utilizando la luz como un complemento esencial al color. La luz con esos grandes contrastes que hemos dicho, que pueden venir incluso de Caravaggio, a manera tenebrista, pero siempre con esos tonos dorados que son la marca Rembrandt. El gran estudio psicológico de la personalidad de los retratados, o en general de las figuras que pinta, con un muestrario de todas las clases sociales y religiones de la época que le rodeaban. Y la preocupación por el espacio, por saber representar a las figuras en un espacio auténticamente pictórico, en el que haya profundidad, en el que haya un cierto orden y una atmósfera sobre todo. Lo cual nos lleva también a su interés por el movimiento, por la composición y por la relación entre los personajes en el cuadro, implicando al espectador, ¿eh? Por eso muchas veces nos miran algunos de estos personajes.
le gusta también cierto dramatismo, ¿eh? Entonces se formó con un pintor poco conocido hoy en día de la zona, Pieter Lastman, que es el que le enseñó la técnica tenebrista de Caravaggio, pero está claro que superó a su maestro y supo crear enseguida obras magistrales en el tratamiento de las luces, las sombras, el dinamismo, el dramatismo, con esos claroscuros tan graduados, tan misteriosos, como por ejemplo el de esta tormenta en el mar de Galilea, que siendo un tema muy dramático, pues lo rodea de ese ambiente de oscuridad casi crepuscular que le aporta misterio. Muchas veces por eso se tiende a buscar interpretaciones, significados espirituales en temas que no tendrían por qué tenerlos, pero que siendo de Rembrandt, pues sí, en principio parece lógico pensar en una persona con esa profundidad espiritual que tenía él, que lo tuviera. Bueno, aquí tenéis ejemplos de estos temas tan variados que estamos diciendo, temas históricos, temas mitológicos. Danae, pues ya es un tema que pintores como Tiziano habían usado en sus cuadros. Bíblicos, veis ahí, ¿no? La cena de Maús, ese ambiente tan intimista de Jesús con los discípulos, o Betsabé, con la carta del rey David, o incluso en ese ambiente tan tenebrista, la negación de San Pedro, cuando están juzgando a Jesús. Acordaos, antes de que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3, le dice Cristo a San Pedro cuando le detienen para ser llevado ante Pilatos, y Pedro efectivamente es lo que hará. Pues aquí le está negando en ese ambiente tan intimista que vemos con esa luz dorada muy rembrandtiana. La cena de Maús es uno de los cuadros religiosos que a mí particularmente me gustan más de Rembrandt, por ese ambiente tan tranquilo, tan intimista y a la vez tan espiritual, con esa atmósfera que podemos casi tocar, ¿no? Si hemos hablado ya de Leonardo y de la perspectiva aérea, del esfumato, en Rembrandt es de nuevo importantísimo en sus cuadros este ambiente, esa atmósfera que podemos casi palpar, pero que no es una simple copia de la de Leonardo, es quizá más espiritual. Le aporta un tono misterioso un poco más espiritual que Leonardo. O esta tormenta que decíamos antes, ¿no? En el mar de Galilea. Los cuadros de temática más convencional, como el descendimiento de la cruz, también hechos por Rembrandt, tienen un toque distinto. Fijaros incluso la postura de Cristo, los propios personajes dan un cierto misterio a obras que estamos ya cansados de ver. Y por supuesto temas de género, como esta mujer bañándose, que sería un tema considerado poco airoso, poco importante, ¿no? Por muchos pintores más académicos de la época, pero para Rembrandt tiene la misma dignidad que cualquier otro. Y con ese tono dorado que os decía, y esa ambientación de fuertes claroscuros tenebrista. Pero bueno, las obras más famosas de Rembrandt son retratos. Y en ese sentido, uno de los más famosos, que si os puede entrar en un examen de selectividad de Bau, es la lección de anatomía. Quizás es el más famoso que tiene, ¿no? Estamos viendo aquí al doctor Nicolas Tulp enseñando anatomía humana a sus alumnos, que como veis ya son maduritos en edad, y que forman todos ellos pues una especie de orla alrededor del cadáver, un retrato de grupo, genial. Con esa atmósfera, fijaros el fondo, ¿no? Cómo se ve ahí perfectamente el esfumato, la perspectiva aérea, y con esa luz fuerte, aquí quizá menos dorada que en otros cuadros de Rembrandt, pero que también le dan un cierto aire misterioso al cuadro. Y por supuesto los retratos fotográficos casi de esas caras, ¿no? Aquí lo podéis ver. Es uno de los cuadros más geniales del siglo XVII del arte universal. Y de paso pues nos muestra lo avanzada que era esa sociedad holandesa en la que se podía diseccionar cadáveres sin que viniera una inquisición, por ejemplo, y te acusara de estar cometiendo pues casi una blasfemia, una herejía, ¿no? El otro gran cuadro retrato de grupo de su época triunfante, de su época en la que recibe grandes encargos y es uno de los grandes pintores de moda en Holanda, es La Ronda de Noche, que no es más que un retrato de la milicia cívica encabezada por el capitán Banning-Cocq, pero que él, en lugar de hacer al modo típico, pues en un interior, posando para el pintor, les hace nada menos que en plena ronda por la calle, armados, y con ese ambiente tan oscuro nocturno, que no es el más apropiado, como comprenderéis, parece un retrato de grupo, pero que le aporta una magistral originalidad de la que carecen otros retratos, como los que veremos de Frans Hals, de estos grupos profesionales en la Holanda del siglo XVII. Ahí podéis ver esos golpes de luz tan fuertes que forman el
el acompañante del capitán o la niña que está al fondo, y esos escorzos que hacen con las armas, tan bonitos, y por supuesto esa luz dorada y tenebrista de Rembrandt, más embellecedora que la de Caravaggio. Ahí lo veis, ¿no? Con esos detalles que muestran su maestría. Por acabar con los retratos de grupo, no olvidemos el síndico de los pañeros. Este sí que es más al estilo habitual, al estilo de Frans Hals, por ejemplo, ¿no? La junta directiva del gremio de los pañeros de Ámsterdam celebrando una reunión. Otro magistral retrato de grupo, pero sin la originalidad de los que veíamos antes, ¿no? Autorretratos, retratos de su esposa Saskia, que era rica, de su hijo Tito. Él tiene montones de cuadros de este tipo. Muerta su esposa Saskia, se enamoró de su criada, de Hendrik, que era bastante mayor que él. Pero claro, la esposa le había puesto una cláusula en el testamento que le jorobó, que era que si se casaba con otra mujer, perdía la herencia. Y esto es lo que hizo que Rembrandt acabara pobre, porque tenía que dejarle la herencia a su hijo, a este Tito que estamos viendo ahí. Entonces, la verdad es que fue un fastidio. Ahí vemos a Saskia vestida como una gran dama en la Holanda de la época, un retrato bellísimo, ¿no? Con esa luz de nuevo dorada típica de Rembrandt y con ese intimismo, y grandes retratos de personajes que le encargaron estas obras en los que se ve esa capacidad increíble de interiorizar en la personalidad del retratado y ese tono dorado tan bonito que él sabe darles y por supuesto el parecido físico, fotográfico. Y aquí tenemos a Hendrik, a esta criada de la que se enamoró y que no se casó con ella, pero que podemos decir que fue su segunda mujer, también en un cuadro bellísimo con esas perlas que la decoran. Sus últimos años fueron muy tristes, arruinado por el coleccionismo, que es caro, y por la falta de encargos al nivel de los que hemos visto de la década anterior, acusado de concubinato, es decir, de tener una relación prohibida con esta criada, tuvo que defenderse en los tribunales y murió amargado, viejo y pobre. Para que veáis su gran maestría como dibujante al carboncillo o como grabador al aguafuerte, pues os pongo algunos ejemplos. Incluso tiene grabados como este Cristo y los niños de tema religioso, que son de los mejores grabados de la historia del arte. Bueno, y así llegamos a Frans Hals, que es un pintor de gran técnica, de grandes dotes, pero mucho más convencional y que va a triunfar con estos cuadros. ¿Veis la diferencia, no? La milicia de San Andrés posando para él, la diferencia con la Ronda de Noche de Rembrandt, ¿no? La diferencia entre un cuadro muy bien hecho, con muy buena técnica, y un cuadro sencillamente magistral, ¿no? O este banquete de esta otra milicia, la de San Jorge, ¿no? ¿Lo veis? Por supuesto, Hals también tiene grandes retratos individuales y quizás su cuadro más original, por esa cotidianidad que desprende y esa gran vida, es el de la gitanilla que veis a la derecha. Y acabo con quizá mi favorito de todos estos, cada uno tiene sus gustos. Johannes o Jan Vermeer, ¿no? Pintor de Delft, pintor de una vida poco corta para lo que podría haber sido 40 y tantos años, considerado hoy en día el mejor pintor de género, el mejor pintor de interiores, que casi no está en el programa, porque no tiene ninguna obra de Karel Ebouw, pero sí que habría que hablar de él en un tema de la pintura flamenca y holandesa. Ambientes cotidianos que él capta con una luz, con un preciosismo y con un realismo extremos, ¿no? Está muy influido por la tradición flamenca y son escenas muy intimistas y cotidianas, sobre todo de mujeres, ¿no? Aunque también a veces tiene de hombres, como estas del pintor, que puede ser el mismo perfectamente, ¿no? Pintando a una de sus modelos, o del geógrafo, con una técnica perfeccionista al máximo. Y además con una belleza en esas poses cotidianas que le hacen un pintor especial. Fijaros, por ejemplo, en esta encajera, con su labor de encajes, o sobre todo la lechera. La lechera, que es un cuadro auténticamente magistral, ¿no? Con esa luz que siempre entra de un lateral de la ventana, y ese claroscuro tan suave que sabe darle, y esa sensación de haber detenido el instante y haberlo captado, vertiendo, por ejemplo, desde la jarra la leche en un cuenco. Vermeer, además, tenía una capacidad para conseguir colores muy especiales a partir de minerales carísimos que pedía a zonas muy lejanas del mundo, que hacen que se hable incluso de un azul, el azul Vermeer, ¿no? Que podéis ver ahí. Fijaros esta mujer con el jarro del agua. Se puede ver perfectamente los interiores flamencos de la época, ¿no? Con todos sus muebles y los cuadros y todos los objetos de la vida cotidiana, ¿eh? La tasadora de perlas. Fijaros el detalle con el que tiene esa balanza pequeñita para las perlas, ¿no? Y esa mesa. Esas atmósferas poéticas, ¿no? De la mujer leyendo una carta con la ventana abierta y esos bodegones que crean primer plano, otro del mismo tema, ¿no? Siempre con mapas al fondo, le gustaba mucho la cartografía. Y por supuesto acabamos con La joven de la perla, que es su obra maestra, sobre la que hay una película que os recomiendo ver. Hasta luego.